Saludo a Edmundo Jacobo, el Messi de los órganos electorales. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto Te voy a escuchar. llamar Leo Edmundo Jacobo por lo de Messi. El insustituible. Qué barbaridad. Pues Eh, ya ves, digo, a las pruebas me remito. Renovaron, quitaron. Hoy, por cierto, la secretaria ejecutiva encargada no se presentó a la primera sesión de trabajo. Pero te escuchamos con atención, Messi. Ay, por favor, Leonardo, muy buenas noches, muchas gracias. Pues mira, te retomo algo de lo que estabas diciendo hace unos minutos atrás. Tuve la oportunidad de asistir anoche al evento organizado por Actinver, en donde estuvieron como actores centrales al final del mismo los expresidentes Zedillo y el expresidente Aznar de España, que por cierto coincidieron en algunos años como presidentes en ambas naciones. Y yo creo que por lo menos ese evento debe tener dos lecturas. Que por cierto, los organizadores deben agradecerle al presidente López Obrador la publicidad que les hizo. Estaba previsto para un público y aquello estaba desbordado de asistencia para escuchar el evento. Yo, la verdad, asistí por muchas razones, pero te decía y les decía, al menos podemos hacer dos lecturas. Una, en la coyuntura actual que vive nuestro país. Yo no estoy seguro que los organizadores, al hacer estas invitaciones que se hacen con mucha anticipación, estuvieran pensando en ello, pero sin duda hay que leerla en ese contexto. Y luego creo que hay que leerla también en un contexto mucho más amplio de reflexión política. Voy a lo primero. Por lo que hace el peso o la incidencia que este evento puede tener en la actual coyuntura, en primer término, pues sin duda, tratándose del presidente Zedillo, que tal vez haya sido o sea uno de los presidentes más discretos frente al escenario político nacional una vez que entregó la estafeta al presidente Fox en el año 2000. Él se retira a la vida académica, muy exitoso, por cierto, a las consultorías internacionales, y ha jugado un papel muy discreto. En muy pocas ocasiones se le ha escuchado pronunciarse sobre incidentes en el país. Sí, habla de América Latina, habla del contexto global, es economista y es experto en la materia. Pero recientemente, recordarás, el año pasado hubo un evento en Madrid, por cierto, donde coincidió también con el expresidente Aznar y con el expresidente Calderón, en donde ya empezó a pronunciarse don Ernesto Zedillo sobre la coyuntura nacional. Entonces llama la atención que haya venido al país, que viene con frecuencia, pero lo hace de una manera muy discreta, pero además, sin decirlo expresamente, sí creo que lo que pronunció ayer tiene que ver con una advertencia de los riesgos para la democracia en nuestro país. Y hay que leerlo así. Pero por otro lado, hay que hacer, desde mi punto de vista, otra lectura. La lectura sobre el contexto político y la reflexión política a nivel global. Tú sabes bien, yo soy un socialdemócrata, así me ascribo. Ayer el expresidente Zedillo se ascribió como un liberal decimonónico, dijo, y dijo tener dos fuentes teóricas en su reflexión. Hume, por un lado, liberal del siglo XIX, y otro liberal, un mexicano, Benito Juárez. Es interesante porque no se metió a la discusión sobre el proyecto económico neoliberal ni nada por el estilo. Al contrario, creo que dijo con cierto acierto que cuando se agotan los argumentos de fondo entre políticos, acusa al otro de neoliberal. Y creo que en ese sentido él tiene razón, dada la pobreza del debate político. Y creo que tanto Aznar como Zedillo ayer pusieron sobre la mesa reflexiones que creo que vale la pena retomar. Y creo que los dos estuvieron de acuerdo, y a pesar de que yo no comulgo en su ideología en general o en su proyecto económico en particular, creo que sí coincido definitivamente con ellos en que lo que está en riesgo en nuestro país y en el mundo es la democracia y los derechos, que tanto trabajo nos ha costado ampliar las fronteras de los derechos, el respeto a las diferencias, el reconocimiento a las minorías, el reconocimiento que estas minorías deben tener voz y participación en la discusión pública, el riesgo del populismo
y las polarizaciones que provoca pintando de dos colores solamente un mundo que es multicolor, multivariado, tratando de simplificar la complejidad hasta llegar al absurdo de reducirla a eslogans, como si la realidad se pudiera reducir a eso. Y creo que los dos, y yo estaría de acuerdo con ellos, ponen el acento en que si algo está en juego este 2024, en las múltiples elecciones que hay en el mundo y las elecciones que sucesivamente se van a producir, e incluso en los Estados Unidos, es justamente el derecho a elegir en libertad a quien nos gobierne, independientemente de las posiciones de unos y otros. Y creo que entonces, si vemos el evento en ese contexto, más allá de lo que puede, no sé, si incida de alguna manera en la reflexión pública, finalmente son eventos para un público más pequeño, pero creo que sí traen a colación un tema por demás relevante que nos debería preocupar a todos, que es el tema justamente de la defensa de la democracia. El presidente Aznar además habló de la preocupación que él en particular tiene sobre la incidencia de inteligencia artificial en la modelación de las conductas políticas, sociales, que creo que tiene razón al llamar la atención al respecto de esos riesgos, cuestión que el expresidente Zedillo no le dio mayor, compartió alguna preocupación, pero no la relevancia que le dio el presidente Aznar a la incidencia de esta interferencia artificial sobre el humor público y la modelación de conductas sociales más allá de las voluntades de las propias comunidades e individuos. En fin, creo que se trata de un evento que me gustaría que se multiplicara en muchas otras voces que hacen falta para elevar el nivel de la discusión en nuestro país, que buena falta nos hace, y salir de esta trampa en que nos quieren meter entre los a favor de unos y los en contra de otros, estás conmigo o estás contra mí. Y creo que, insisto, ojalá y este tipo de eventos incluso se vuelvan con una amplificación muchísimo mayor de la que pueden tener en escenarios mucho Oye, qué espléndida crónica nos regalas de lo que ocurrió. A mí me ha tocado pues oír a Zedillo, lo escuché hace un año, allí en un evento también de un banco, que era un elemento cerrado, hizo una descripción del populismo, este tema de usar las reglas para llegar y después cambiarlas cuando estás ahí, una reflexión yo creo que teóricamente válida. Por Aznar nutro la más amplia desconfianza, porque me tocó a mí la gran mentira que quiso colar a la propia sociedad española después del atentado de Atocha, pero no me detengo en los detalles. A mí, doctor, lo que más me preocupa es la lógica que se está instalando en este país, cada vez menos democrática, de invalidar cualquier voz discrepante. O sea, viene Zedillo y habla, es expresidente de este país y tiene su sol, sus sombras y sus luces, pero automáticamente le cae la cargada de la Gestapo invalidándolo, como diciendo usted no puede hablar. El presidente, cada vez que la oposición dice algo, la desautoriza moralmente. Cuando hay organizaciones no gubernamentales que dicen lo que no quiere él, también viene la acusación de que son vendepatrias o que están haciendo sabrá Dios qué trabajo. El periodismo crítico, chayotero o moralmente insolvente, o que son añorantes del pasado, y uno dice, bueno, ahí hay una desmovilización asimétrica de la opinión pública, porque el gobierno quiere hablar y mandar callar o descalificar a cualquier otra voz discrepante, se llame Zedillo o se llame como se llame Edmundo. A mí eso me resulta muy preocupante, este ánimo de avasallar y descalificar cualquier voz que no sea la del gobierno. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo también tengo muchas críticas al presidente Zedillo y a lo que hoy él defiende ideológicamente. No decir también, comparto contigo, no solamente la gestión de Aznar en algún momento, pero lo que es interesante... Pero no lo mandas callar, no intentas decir, a ver... De ninguna manera, que no... al contrario, te lo voy a decir, yo fui a escucharles. Yo me acuerdo que tú en algún momento decías, lo primero que hago en las mañanas es ver los moneros
aunque no estoy de acuerdo ideológicamente con ellos, para saber qué es lo que están pensando. Obviamente uno acude a esos foros no para tener un eco de lo que uno está pensando, sino para escuchar las ideas de otros y enriquecerse con ellos. Al contrario, con los que piensan distinto a uno, hay que sentarse con ellos a debatir. Y hay que hacerlo también públicamente. Eso nos enriquece a todos. Oye, y hay que tener la entereza de decir, Zedillo cumplió con la credencial de un demócrata. Un demócrata gana con las reglas de la democracia, reconoció que su elección fue inequitativa, que hubo una cargada mediática en su favor, pero finalmente abrió paso con la reforma de 96 y con el reconocimiento, primero el Congreso, gobierno dividido, y fue el primero que gobernó así, y el paso a la alternancia. Pues un demócrata demuestra reconociendo la derrota, ganando, pues hasta yo soy demócrata, Edmundo. No, pues yo creo que esa deuda sí tenemos con el expresidente Zedillo, ¿eh? Cumplió cabalmente con un espíritu democrático y muchos priistas se lo reclamaron y se lo siguen reclamando hasta el momento. Oye, y por tanto tiene todo el derecho a hablar y a que su voz sea atendida, ¿no? Digo, tiene autoridad. Claro, oye, y de paso, fue jefe de Esteban Moctezuma, de Juan Ramón de la Fuente, formaban parte de su gobierno. ¿También a ellos los va a descalificar este gobierno? Así es, y ellos efectivamente están en las filas de este gobierno actualmente, cuando estuvieron también en las filas del presidente Zedillo en su momento. Ambos fueron secretarios, ¿eh? Sí, y reconoció el resultado en las urnas del 97, como bien recuerdas tú, en un Congreso en donde el PRI perdió la mayoría, tuvo que trabajar con un gobierno dividido y lo más importante, en el 2000 reconoció inmediatamente, incluso esa es una anécdota que José Woldenberg cuenta, el presidente Zedillo le habló a Pepe ese día de la jornada en la noche diciendo: voy a salir a reconocer el triunfo, pero después de que usted, presidente del IFE, dé a conocer públicamente los resultados del conteo rápido. Y eso lo cumplió. Salió José Woldenberg esa noche, dio a conocer los resultados del conteo rápido que le daban el voto favorable al expresidente Fox, y despuesito, a los pocos minutos, salió el presidente de la República a reconocer los resultados. Eso es un demócrata. Lo decía muy bien Felipe González. En un demócrata, lo primero que tiene que tener es el reconocimiento de la derrota. Sí. El verdadero demócrata es ese, el que acepta cuando gana y acepta también cuando no lo favorece el voto popular. Eso hay que reconocerlo. Y no podemos de ninguna manera callar a los que piensan distinto que nosotros. Al contrario, hay que sentarnos con ellos a saber por qué piensan distinto que nosotros. Sí, pues si no se instala el pensamiento único y todos los demás están invalidados moralmente y todo el aparato del gobierno ahí. Bueno, lo dejamos ahí, mi querido Messi, te mando un gran abrazo. Mi querido Leonardo. Doctor. Leonardo Messi, por cierto, ¿eh? Messi es Leonardo. Muy buenas noches. Cuídate mucho.